Una suave brisa toca tu piel, una suave brisa cambia tu vida. Suave brisa, una oportunidad para sentirte bien. Hola, soy el Dr. John Barreto, cirujano especialista, y hoy vamos a hablar del tema de la lipoescultura. El tema de la lipoescultura es un tema realmente apasionante, pocas personas conocen realmente acerca de él. Incluso muchos cirujanos no informan al paciente de aquellas cosas bien interesantes que tiene el tema de la lipoescultura. Normalmente muchas personas se acercan a una lipoescultura sin tener un conocimiento claro de lo que son los aspectos de la misma y sobre todo de lo que es básicamente la historia de la lipoescultura. La lipoescultura es una técnica quirúrgica creada en el año de 1973, hace aproximadamente 50 años, y fue creada en Europa. Específicamente fue creada por la unión o la participación de tres cirujanos muy reconocidos: Ilus, Fournier y Giorgio Fischer. Ninguno de estos tres cirujanos era especialista realmente en cirugía plástica. Uno era cirujano general, otro era cirujano dermatólogo y otro era ginecólogo. En algún momento los cirujanos en algún momento en algún tema se encontraron y compartiendo una y otra vez fueron sacando claridad sobre algo que realmente les preocupaba. Les preocupaba el hecho de que mucha gente necesitaba o buscaba ayuda para eliminar, aún hace 50 años, eliminar esos incómodos gorditos o esos incómodos rollitos. Los tiempos han cambiado, los años han pasado, pero la necesidad perdura. La necesidad de eliminar o dejar de un lado esos incómodos gorditos sigue permaneciendo en el tiempo. Hace 50 años estos tres cirujanos, de una manera clara, encontraron que probablemente podría existir una oportunidad de eliminar estos gorditos aspirando la grasa a través de una pequeña incisión y sacándola de su habitáculo, de su lugar donde estaba la grasa, que es el tejido celular subcutáneo, realmente muy próximo a cualquiera de nuestras manos. No es sino que tú te pellizques y encuentras grasa. Allí está la grasa que realmente en lipoescultura manejamos, en el tejido celular subcutáneo, debajo de tu piel. De esta manera, estos cirujanos encontraron que con una cánula, normalmente utilizada en ginecología, en los procedimientos de legrado, podrían también hacer un legrado debajo de la piel y extraer la grasa. Utilizando las cánulas de ginecología, podrían hacer lo mismo, extrayendo la grasa debajo del tejido celular, en el tejido celular subcutáneo o debajo de la piel. Así pues, se creó en el año de 1973, se creó la lipoescultura. No fue sino hasta un año después, en un Congreso Mundial de Cirugía Plástica en el Brasil, donde estos tres cirujanos dieron a conocer una técnica maravillosa que permitía extraer la grasa sin tener que cortar la piel. Cuando digo cortar la piel, es que la lipectomía o el corte de piel para extraer el pedículo que cuelga en el abdomen de alguna persona, pues ya existía de muchísimos años atrás. Si estamos hablando de la lipoescultura de hace 50 años, pues la abdominoplastia o el recorte o lo que nosotros normalmente llamamos la lipectomía, pues existía desde hace muchísimos años, tal vez más de 70, 80 años hacia atrás, probablemente más de 80 años atrás. De esta manera, en el 1974 dieron a conocer la técnica por la cual la gente podía eliminar esos incómodos gorditos que existían debajo de la piel. Algunos cirujanos tomaron estas palabras e incursionaron en empezar a hacer liposucción
desde esos años y otros no lo harían hasta pasados 30 años. He conocido cirujanos plásticos en Brasil que solo empezaron a hacer liposucción o lipoescultura hasta los años 90, o sea, pasados 25 años se animaron a hacer este tipo de procedimientos. Eso es normal, cualquier tipo de avance en medicina o en cirugía, pues tiene normalmente ciertas situaciones que permiten que los cirujanos los tomen rápidamente, o otros simplemente se toman su precaución y los tomarán años después, y esto es normal en cualquier tema de innovación. Así pues, surgía la lipoescultura o surgía la liposucción. El término realmente de lipoescultura se dio años después, un término más armonioso, más bonito, pero realmente el término es liposucción, y años después se adoptaría el término de lipoescultura como la cirugía que permite esculpir un cuerpo. Siempre que un cirujano desde hace 50 años hace la liposucción, siempre lo hace con una idea clara de mejorar el aspecto de la persona que está siendo sometida a esta intervención. No lo hace con otra intención que mejorar su aspecto o mejorar cómo se ve esta persona. Así pues, que podemos llamarla liposucción o lipoescultura. Vamos entonces a caminar este espacio de estos años que han pasado, y vamos a llegar al tema del día de hoy. La lipoescultura en este siglo XXI pues ha venido recogiendo una serie de tecnologías y una serie de técnicas que permiten hacer el proceso de una manera más eficiente, más cómoda, más confortable a las personas, y de una u otra forma cada cirujano que inmerso en esta técnica y trabajando diariamente sus pacientes, pues tomará decisiones de cómo hacer la lipoescultura o imprimirá en ella forma de hacerlas que hacen que él sea o que haga su lipoescultura de una manera individual. Cada cirujano hará su lipoescultura de una manera personal e individual. Esto sigue siendo un arte manual, y en estos artes manuales pues está el manejo de la mano de cada uno de los cirujanos. Hay manos que permitirán procedimientos de una manera y otras manos que permitirán el procedimiento de otra forma. La mano en los procedimientos artesanales imprime formas diferentes e individuales. Por eso la lipoescultura se ve como un arte que tiene diferentes artistas y que desarrollan diferentes formas de hacerlo para su beneficio o para su comodidad. Voy a hablar específicamente de lo que es el arte de la lipoescultura en mis manos, y voy a hablar específicamente en este momento de lo que es mi experiencia en la lipoescultura. Esta experiencia en la lipoescultura pues es una experiencia que he ido cultivando durante más de 20 años atrás, y durante el tiempo que he venido desarrollándola pues me he encontrado con miles de pacientes, y cada uno ha dejado en mí una enseñanza, y cada uno ha dejado en mí una solución probablemente para problemas que pueden surgir en otros pacientes. Para mí la lipoescultura es una técnica extremadamente útil para que las personas encuentren una mejor versión de sí mismas. Hace 16 años pude establecer, aún en mis videos, en los realizados hace tantísimo tiempo, establecía que para mí era muy importante esta técnica, la lipoescultura, como una herramienta muy confiable y muy segura para que las personas que estaban buscando mejorar su salud pudieran hacerlo. Fue entonces, y en aquella época, hace aproximadamente 16, 17 años, donde empecé a pensar en hacer lipoesculturas más confortables, lipoesculturas más cómodas para el paciente.
lipoesculturas que permitieran que el paciente tomara la decisión más rápida, porque yo necesitaba que estos pacientes tomaran esta herramienta para que pudieran mejorar su hipertensión, su diabetes, sus problemas de cadera, sus problemas de rodilla. Yo visualizaba la técnica no solamente para embellecer la forma, sino para embellecerle la vida a las personas. De esta manera nació el procedimiento de lipoescultura más confortable. La palabra confort es una palabra que me gusta muchísimo porque significa comodidad y bienestar, y se escribe igual en inglés, en español, en francés. Entonces, para mí esa palabra es una palabra que significa para muchas personas la misma cosa: comodidad y bienestar. Nace entonces para mí la cirugía de lipoescultura confortable, aquella cirugía donde las personas pueden tomar su decisión sin pensar que les puede pasar algo, que se pueden morir, que van a tener incapacidad, que van a tener que dejar de trabajar, que tienen que esperar a que haya vacaciones para hacerla, y de esa manera creé esa lipoescultura donde la gente pudiera hacerla sin tener estas consideraciones. Me puedo ir a operar hoy, estoy trabajando mañana, mi vida no se detiene, no tengo que buscar quién me cuide en la casa, no tengo quien me haga las cosas en el trabajo. Es más, extrañamente, no tengo que dejar que la gente se entere de que pasé por una lipoescultura. A mí me llama muchísimo la atención cómo muchas personas manifiestan claramente a otras personas que se hicieron un diseño de sonrisa, que se cortaron el cabello, que se colocaron senos o que hicieron otro tipo de cirugía, pero la gente no le gusta decir a otras personas que se sometieron a una lipoescultura. Prefieren decir que ha sido un cambio que ha llegado de manera paulatina con la intervención de la alimentación y el ejercicio. Pues normalmente eso es lo que piensan las personas, y a eso tenía yo que colocarle cuidado. La gente no quiere que otras personas se den cuenta que se hicieron una liposucción, una lipoescultura, y fue cuando nace la cirugía de lipoescultura confortable. En su momento yo le di el nombre de Suave Brisa Lipoescultura, que debía significar que tú puedes tomar tu decisión sin temor, sin miedo, que te puedes operar sin pensar de que te va a pasar alguna cosa, porque era una cirugía que yo creaba con aquellas características de poderse hacer sin peligro. En otro sentido, la lipoescultura de manera confortable pues abrió un espacio para que muchos pacientes tomaran la decisión rápidamente, pacientes que nunca habían podido o habían pensado en operarse, diabéticos, hipertensos, gente ya entrados en años, pero que querían verse mejor, querían sentirse mejor, encontrar la oportunidad. ¿Por qué? Porque una cirugía confortable significa que tú te puedes operar sin tener miedo, que te va a traer bienestar y que te va a traer comodidad. No tienes otras cosas que impidan que te puedas operar. Si algo te trae comodidad y te trae bienestar, pues bienvenido sea. Y así nació nuestra lipoescultura Suave Brisa. Sin embargo, el tema revolucionario hace 16 años, pues sigue siendo una revolución hoy en día, 16 años después, sigue siendo un tema revolucionario. Esa técnica la creé con unas características especiales para operarla yo, para hacerla yo a mis pacientes. ¿Por qué? Porque se necesitan de unas características especiales de parte del cirujano. Yo en su momento, hace 16 años, pensé de repente, he creado una técnica que puedo franquiciar, que puedo vender, que puedo enseñar. Sin embargo, el tiempo me diría que no podría ni franquiciarla, ni entregarla para que otros la hicieran, porque tenía mucho de personal, tenía mucho de mí para la forma en que debía hacerse. Algunos cirujanos, colegas, determinaron, yo puedo hacer esta técnica, pero te voy a dormir, yo puedo hacer esta técnica, pero te voy a llevar
hacerlo bajo anestesia, pues realmente la gente fue incorporando otras cosas y otros pensamientos. Hoy en día, la técnica de suave brisa lipoescultura, de cirugía de lipoescultura confortable, ha ganado cosas con el tiempo, cosas maravillosas y cosas muy importantes. Han pasado 16 años y tiene, obvio, las cosas evolucionan, nada se queda quieto y todo tiene una dinámica muy especial. Hoy en día, en el tema de la lipoescultura, para mí sigue siendo muy importante que la gente que se opera pueda hacer ejercicio y pueda empezar plan de alimentación inmediatamente el día después. Siempre he dicho que una técnica que te permite irte, hacerte tu cirugía y poder regresar a tus labores al día siguiente, pues realmente es muy importante. No solamente existe en mi baraja de lipoescultura, no solamente existe la técnica de suave brisa lipoescultura, que como muchos entienden es una técnica donde el paciente no se duerme, donde el paciente está consciente, es lo que yo denomino lipoescultura en movimiento. Me produce a mí, en el momento en que yo opero a los pacientes, me facilita muchísimas cosas, porque yo puedo abordar ángulos que con el paciente dormido o bajo anestesia general no lo puedo hacer. Un paciente que maneja su movimiento sobre la camilla de cirugía, que se puede colocar de lado, guardar el equilibrio mientras yo trabajo su cintura o su derrière de forma lateral, para mí es muy importante y me facilita muchísimo al paciente que cuando lo tengo dormido bajo anestesia general tengo que someterme o someter mi proceso a la posición que podamos adoptar en un paciente que lo vence la fuerza de gravedad porque no tiene cómo sostenerse de lado o cómo sostenerse en determinada posición. Entonces, para mí la lipoescultura en movimiento, que me permite hacerlo con el paciente despierto, es muy importante. Me permite trabajar con mayor significado áreas muy difíciles, porque el paciente me deja entrar a esos espacios difíciles de crear cinturas y crear derrière. Con el paciente consciente, el paciente permite que yo pueda trabajarlo de una manera mucho mejor. Sin embargo, el advenimiento de otras tecnologías que también utilizo cuando realizo el tema de la lipoescultura, estas tecnologías como el láser, ¿sí? que son tecnologías que permiten utilizar el calor que produce esa luz, ese láser, permiten utilizar para que la grasa pueda ser pasada de un estado sólido a un estado semilíquido, ¿sí? Es una técnica como con una dirección muy especial. Normalmente utilizamos esta técnica de láser, o yo normalmente la utilizo para aquellos pacientes donde yo necesito que el tejido celular subcutáneo, la grasa, que ha sido muchas veces sometida a cirugías anteriormente de liposucción o de lipoescultura y está muy dura, permita yo abordarla y generar solución a la irregularidad que tiene el paciente con esta tecnología de calor que es el láser. Existen otras tecnologías como el Vaser. Ya esta tecnología también la aplico en pacientes que han tenido cirugías previas y que presentan deformidades, se han operado en alguna otra época con otro cirujano y han tenido procedimientos extensos y muy traumáticos y han generado una cicatriz dura que todo el mundo conoce como fibrosis. Pues el Vaser permite que yo pueda eliminar esos estados fibróticos que tiene el paciente y que le dan ese aspecto irregular que yo he denominado aspecto de sábana mal tendida a un abdomen, por ejemplo, o a una espalda, eliminarlo con estas tecnologías. El Vaser básicamente es tecnología de ultrafrecuencia, ¿sí? Es diferente a la tecnología de calor que utilizan los láser. También tenemos tecnología Sorin,
es otra tecnología que nos permite abordar estos pacientes donde necesitamos a trabajar pieles muy flácidas, abdómenes grandes con mucha flacidez. Los podemos trabajar con Sorin. Igual podemos trabajar con Sorin espacios, hacer lipoescultura de cara y generar una mayor tensión después con los días en el paciente, en el postquirúrgico, lograr una mejor reestructuración de la parte de su piel de la cara o de su piel de su cuello. Así pues, existen muchas tecnologías que podemos incorporar, pero cada una de estas tecnologías tienen un espacio para ser aplicados. De una forma o de otra, para mí no existe un proceso a realizar con mejores resultados cuál es la lipoescultura de primera vez. Yo agradezco muchísimo cuando me encuentro un paciente que viene por primera vez. Yo siempre digo, y lo digo con mucho corazón, digo, no existe nada como ese paciente virgen de lipoescultura, virgen de procedimiento, que llega a las manos de uno, porque es cuando yo puedo imprimir en él todo lo que mi mano y mi técnica para hacer lipoescultura puedan generar en él. Así pues, para mí, y siempre lo digo, que tan solo hay una oportunidad de quedar como debes quedar, y ese es esa primera vez. Así es que mucho cuidado con desperdiciar esa primera oportunidad. No desperdicien esa primera vez de entrar a una lipoescultura, porque esa primera vez va a marcar para siempre el desarrollo abdominal, o va a marcar para siempre el desarrollo de su derrière o de su cintura. No hay nada como esa primera vez, no hay nada como ese momento especial donde el tejido es suave, moldeable y maleable, y que podemos obtener grasa incluso de muy buena calidad para trasladarla a los glúteos o trasladarla a la cara. Así pues, estos procedimientos de lipoescultura o de liposucción, como ustedes lo quieran llamar, pues son procedimientos que te permiten cambiar tu vida, ver la vida de una manera diferente. Hace aproximadamente unos 30 años o más, la gente se operaba para vestirse. La gente, podemos hablar hasta hace 50 años, la gente se operaba, se hacía lipoescultura o se hacía liposucción para colocarse la ropa. Hoy en día no es un secreto, lo vemos en nuestras redes sociales, lo vemos en todo esto que miramos en Instagram. La gente se opera para mostrar su cuerpo, para verse con menos ropa, para vestirse, tal vez para desvestirse, y para que la gente pueda observar y pueda tener un libre desarrollo de su personalidad con muy poca ropa. Entonces, hoy en día la cirugía se hace con ese sentido. Nadie quiere tener una cicatriz, nadie quiere dejar que se note que se hizo una lipoescultura. Deben quedar perfectos los abdómenes, deben quedar sin huella de que pasó por ahí un cirujano, deben pasar desapercibido. Y muchas veces mis pacientes me dicen, bueno, yo me opero con usted porque con usted yo me opero hoy y mañana la gente no sabe, ¿sí?, que pasé por una lipoescultura, porque mi vida no se detiene, porque mi vida no tiene que parar. De esta forma, y se lo digo a muchos de mis futuros pacientes, cuando ustedes ven en Instagram o en Facebook o en alguna red social cuerpos muy trabajados, cuerpos que se ven realmente impresionantes, que se ven hermosos, ¿sí?, muchos tienden a pensar, este cuerpo es la creación de la alimentación y la creación del entrenamiento. Sí, están en lo cierto. La alimentación y el entrenamiento crean esa parte tan importante para todos nosotros, que es la masa muscular y que son nuestros músculos. Parte fundamental en que te veas y se te forme tu cuerpo de la manera que tú quieres verlo, de la manera impresionante. Obvio, hay alimentación y hay entrenamiento en esos cuerpos que estamos viendo en Instagram todos los días o en Facebook todos los días con estos personajes que son estos personajes del Instagram y del Facebook.
Estos cuerpos, sí, claro, tienen el entrenamiento y tienen la alimentación, pero esos cuerpos, muchos de ellos tuvieron en alguna oportunidad una primera vez, un primer procedimiento único y especial. No desperdiciaron esa primera vez para hacerse un procedimiento de lipoescultura que les permitiera obtener una mejor versión que ellos empezarían a cultivar y a cambiar todos los días por el resto de su vida. Hoy en día tengo pacientes que aparecen en redes sociales, famosos, que aparecen en redes sociales con 15, 16, 17 años después de que yo los hubiera operado. Seguramente los operé siendo aún menores de edad, 17, 16 años de edad, ¿sí? Y hoy en día muestran el desarrollo después de haber sido, unas personas perfectamente dentro del aspecto normal, ¿sí? Hoy muestran un desarrollo físico y corporal muy impresionante que les permite de una forma vivir y desarrollar su personalidad con una libertad única, una libertad que solo te lo permite el haber pasado por un buen procedimiento de lipoescultura y haber agregado entrenamiento y alimentación durante meses, días y años. Es la construcción de una nueva versión de esas personas y que tú también lo puedes hacer. Toma tu decisión, hazte un buen procedimiento de lipoescultura. Solo tal vez tienes una única oportunidad de encontrar un único momento preciso, el cirujano apropiado para que trate tu tejido de manera especial y permita que ese tejido luego pueda incorporar entrenamiento y pueda incorporar la alimentación para que día tras día crees la mejor versión de ti mismo. Y así, todos los días, todos los meses y todos los años, en la medida que te vuelves una persona más madura, incrementes tu masa muscular, incrementes tu fuerza, tu elasticidad y seas una mejor persona en el paso del tiempo. Siempre lo digo, tan solo hay una oportunidad y es el momento, tal vez tú que me estás escuchando, es el momento de que tomes esa decisión de hacerte un buen procedimiento, de dejarte enseñar, de que podamos enseñarte cómo comer, cómo entrenar y que hoy seas como aquellas personas que diariamente están en exposición frente al lente o frente a la cámara y muestran esos cuerpos construidos, edificados en algo que es pasión por la alimentación y el entrenamiento. Los dejo pues, que tengan un feliz resto del día y nos veremos en otra oportunidad con otro tema interesante. Que estén muy bien. Transforma tu figura, no tengas miedo.